Bienvenidos todos a Ilumina Podcast. Bienvenidos. ¿Cómo están? Por fin de nuevo aquí con ustedes, contentos, expectantes de lo que Dios hoy puede hacer en nuestras vidas. Amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Pues no, contento de poder nuevamente compartir este espacio, eh, abrir nuestro corazón, poder hablar y charlar un poquito acerca de todo lo que hemos aprendido, ¿sí o no? Que es Sí, la qué parte importante. rico. Bueno, ¿y usted cómo está? Yo súper bien, contenta también de estar aquí. Ya los extrañábamos mucho, no habíamos estado estos días, pero volvimos con toda y recargados porque los podcasts que se vienen van a estar espectaculares. Les vamos dando un spoiler, vamos a ir adelantándonos un poquito, vamos a tener unos invitados próximamente, así que usted muy atento a cada uno de los episodios que vamos a tener. Claro que sí, bueno, y ¿cómo ha estado tu semana? Mi semana un poco movida, un poco trabajosa, pero excelente. Me encanta estarme moviendo, me encanta estar haciendo cositas, entonces lo importante es no quedarme quieta. Sí, eso es lo más importante, ¿cierto? Ujú. Yo quiero recordarles también, entonces, que nos pueden encontrar en YouTube. ¿En dónde más? En Spotify y en Google Podcast también nos pueden encontrar. Si ustedes nos quieren ir escuchando, ¿Y cómo nos lo pueden encuentran? hacer como Ilumina Podcast. Ilumina O Podcast. también aquí en YouTube, ya saben, como Dan y Lau. También quisiéramos El mejor podcast de el Antioquia. mejor podcast de Antioquia. Próximamente en Colombia y para el mundo. Eso, los que no nos conocen, Antioquia está en Colombia. Y estamos, porque mucha gente es de otro país y de pronto no sabe que es ¿Sabías Antioquia, que, qué es que eso. tenemos un podcaster mexicano? ¿Sí sabías? No. Tenemos un podcast. Bienvenido. Si nos estás escuchando, no te vayas, por favor. Quédate Quédate aquí. y comparte. Eso, no, contentos, tenemos gente desde México, imagínense, también gente de muy cercana, gente muy cercana a Sí. nosotros, amigos, familia y todas esas personitas nuevas que están llegando, un saludo muy especial, Los gracias amigos por son los estar que más aquí. constantemente nos están diciendo, hey, ¿qué pasa? Pues que no han subido el podcast, ¿cierto? Ay, sí, ¿Qué esos pasó amigos con el podcast de son esta los que semana? nos tallan a ver qué, porque no han subido el ¿Por qué podcast. no aprovechamos y damos un saludito especial ahí a alguien? Bueno, démosle un saludito a Claudia, Claro. Claudia hermosa. Un saludito muy especial que siempre está ahí súper conectada, Deja su compartiendo, comentario. deja su comentario. También le damos un saludo al pastor Oscar Rivera, que también siempre nos escucha, que está ahí conectado. No es que mucha gente. Estefa. Estefa, Dubi, Carolina, Oscar, Oye, Estefa, piedradita. Estefa Piedraíta también. Bueno, ahí vamos, ahí va esa. Muchas personitas hermosas que nos han escrito, nos Un han abrazo. comentado que han visto el podcast, a Tati, bueno, muchas personas muy hermosas que nos dan todo su apoyo, todo su amor y que también están siendo edificadas como nosotros a través de este espacio. No, y a nuestros amigos en Copacabana, es que hay un montón. No Sí. logramos, no logramos saludarlos Bueno, a todos. a todos ¿Sí los o que nos no? apoyan, a todos los que nos ven, a las nuevas personitas que están llegando a nuestro canal, un saludo muy especial. Somos Dani Lau. Empezamos ya hace cuánto, Yo creo que este ya es nuestro sexto capítulo ya. nuestro sexto capítulo. Vamos a comenzar con las series. Exacto, Hoy comenzamos con una serie acerca de me relaciones, encanta. principalmente nuestra relación con Dios, que es lo más Exacto. importante, ¿sí o no? Vamos a hablar del noviazgo, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la amistad. Bueno, vamos a hablar de muchos temas que yo creo que nos incumben a todos. Próximo podcast va a haber invitados para que de una Ujú. vez se vayan animando Sí, y vayan invitados. programándose, ¿cierto? Vamos a tener muchos invitados durante estas temáticas ¿Qué día porque vamos a nos subir el podcast? encantan. No, no vamos Un a día de, decir porque él siempre dice un día de estos. y no pasa. Un día de Pero estos. en esta semana vamos a tratar de subir uno a la semana, entonces
Bueno, ustedes pendientes que cuando se suban ahí mismo, ahí para que lo vean. Entonces ya saben, vamos a tener invitados especiales, son temas que yo creo que todos necesitamos. Necesitamos entender, necesitamos saber cómo están nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestra familia, nuestro matrimonio. Si hay algún matrimonio joven por ahí, vea, vamos a tener un tema Bienvenidos espectacular. al club. Bienvenidos al Club del Matrimonio Joven. Vamos a No cumplir, sé, ¿cuánto vamos a cumplir nosotros de 8 años. casados? 8 años. No sé si ustedes saben, pero Pues no nosotros pregunto como para abrir la no, temática. él no sabe, no Epa. está en Sí, bueno, eso ya lo discutiremos en el otro podcast. Pero si los que no sabían, nos casamos a los 22 años. Éramos unos niñitos, No, jóvenes, jovencitos. jóvenes. Y bueno, y hemos tenido muchas experiencias a través del matrimonio joven, así que los matrimonios jóvenes o los novios que están por casarse, bienvenidos para para ese podcast. Y, y bueno, también para todos. O sea, vamos a tocar esa temática del matrimonio joven, pero también para los que están próximos en casarse, para los que ya llevan casados mucho tiempo, bueno, exacto, etcétera. Vamos a ver. Exactera. Exactera. Bueno, hoy estoy hablando súper bien, entonces ya me perdonarán. Pero bueno, no, vamos a comenzar entonces con esto. Eh, Creo que la primera relación que nosotros tenemos Ujú, que volver a establecer es nuestra relación con Dios. Es lo principal, ¿sí o no? exacto. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y si yo voy a dar mi amor a otro, es necesario que Dios habite en mi corazón. Yo creo que esa es la parte más importante. Pues número uno, debo amarme a mí, Sí, ¿cierto? a Dios y a nosotros. Primero, sí, sí, claro, a Dios. Y debo tener amor propio, ¿cierto? Sí. Porque lo que yo quiero que me hagan a mí es lo que yo quiero que también lo que yo quiero hacerle a Y la otra, palabra lo dice, que a como otras personas. nosotros nos amamos, así vamos a amar a las demás personas. Entonces, si nuestra Exacto, relación con nosotros mismos no está bien, entonces con los demás tampoco lo va a estar. exacto. Y yo creo que yéndonos a este tema de nuestra relación con Dios, que es la relación más importante en que nosotros podemos tener, quiero preguntarles a los que nos están viendo y que nos introyectemos y es, ¿cómo está actualmente tu relación con Dios? Pregunta de examen. Ojo, Pregunta de y examen. esa pregunta no la tenemos que hacer todos los días. Todos los Ujú. días tenemos que hacernos esa pregunta y es, ¿cómo está mi relación con Dios hoy? Está, ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? yo siento que mi relación en ese momento con Dios está muy bien. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida espiritual, la vida espiritual es muy fluctuante y como hoy mi estado de ánimo puede estar muy bien y hoy estoy súper bien con Dios, quizás mañana no tengo ganas de orar o algo pasó, algo me afectó, estoy triste, pasando por alguna situación que me lleva a decaer un poco espiritualmente y yo quiero que hablemos de eso, Entonces, de cómo podemos fluctuamos. decir que estás en una etapa de tu vida espiritual en la que estás tocando el cielo. Tampoco, pues, tampoco. Pero sí, estoy recuperando mi relación con Dios y por eso queríamos hablar de este tema, porque es algo que hemos vivido muy de frente y es pasar por ese momento de bajón espiritual, cómo volver a establecer nuestra relación con Dios, cómo Como si volver. estuviéramos hablando del primer tema, ¿cierto? Sí, sí, Pues, de lo primero que hablábamos sí. en el episodio uno. Si no lo has visto, lo puedes ir a ver, Ujú, acerca de cómo volver a Dios, ¿cierto? sí, Pero en realidad aquí estamos hablando desde el primer amor, ¿sí o no? exactamente. Porque a veces estamos dentro de la casa del Padre, Ujú, ¿sí o no? Pero nos sentimos lejos de la exacto. presencia del Padre. Una cosa es apartarnos de Dios y decir, bueno, ya no quiero nada con Dios. Y otra cosa es saber que amamos a Dios, saber que creemos en Dios, saber que Él está ahí, pero sentirnos un poco apagados espiritualmente, que las cosas como que no fluyen igual. Exacto, ¿no? Y es muy diferente, es muy diferente. Entonces, estar desanimado, yo creo que todos hemos tenido momentos Que de desánimo, ¿sí o no? todos. O pues ya no querer buscar a Dios pues otra vez o alejarse y irse al mundo y como dicen por ahí, tirarse a la inmunda, ¿sí o Al no? mundo a tirarse al inmundo, Al ok. mundo al tirarse a la inmunda. ¿Qué es para ti el primer amor? Pues yo creo que todos hemos comprendido, nos han enseñado que el primer amor es eh, ese deseo, esa pasión inicial cuando uno eh,
comienzan los caminos de Dios, ¿cierto? Pues, Ay, ¿no? sí. Diciéndolo así, Sí, comienzan los caminos de Dios, inicia buscando a Dios. Entonces, yo creo que el primer amor es ese sentimiento de invencibilidad que uno siente sí, sí. y amor eterno que uno le dice a Dios, no, yo te voy a amar toda la vida. Y al parecer a veces se confunde con ese deseo de que todo va a ser color de rosas o ese Ujú. sentimiento de que todo va a ser color de rosas, ¿sí o no? Sí. Pues no sé, eso es como Sí, lo sí, que... ese es que es exactamente igual a cuando uno se enamora, ese amor eros, digámoslo así, con la pareja, cuando uno está recién en el noviazgo, que uno siente miles de cosas, de emociones, cuando lo ve, cuando te llama, cuando te manda un mensaje, bueno, ese es un sentimiento muy bonito, es el estar enamorado. Y igualmente es en el área espiritual, cuando nosotros estamos enamorados es cuando le damos ese primer lugar a Jesús en nuestra vida, cuando Él toma el primer lugar en nuestro tiempo, en nuestra mente, en nuestro espacio, en lo que somos, en lo que tenemos. Ese es el primer El amor. primer amor es, en realidad, o sea, si ya entramos ahí en el detalle, el primer amor es ponerlo a él en primer lugar, En ¿cierto? primer lugar, sí. Ponerlo a él en primer lugar. Y así hace uno con la pareja. Lo pone a uno en primer lugar y se puede levantar en el enamoramiento, ¿cierto? Que se puede levantar todo el mundo a decirte, no, ese no, ese no. Pero uno está tan enfocado en esa persona que uno no le da lugar digamos, a los comentarios de los demás. Uno quiere a esa persona y la quiere y ya, y le importa a uno cualquier cosa que digan Así se quede pobre. así se quede pobre. Ojo ahí, pues el enamoramiento humano es fatal, porque hay veces nos puede llevar a la ruina, pero el enamoramiento con Jesús es algo hermoso. Los que nos están escuchando, la mayoría es personas que asisten a la iglesia. Recordemos un poquito cómo se sentían ustedes en ese primer amor. Yo creo que el primer amor ha cambiado desde que comenzamos en los caminos del Señor y después ya cuando queremos volver a Él, se sienten cosas diferentes. ¿Cómo te sentías tú cuando recién conociste a No, yo Dios? me acuerdo que al Que no principio, hacía. que sí, que no hacía uno. Primero, pues, por buscar a Dios, Ujú. por estar en la iglesia, por Ay, sí. servir, ¿cierto? No quería vivir A allá. medida que el amor a Dios va madurando, uno se va Ujú. dando cuenta de que hay muchas cosas que de pronto en su vida espiritual tan inmadura, Ajá. ¿cierto? Se hacen cosas que de pronto no hay excesos que no están bien, pero eh, esa pasión, esa llama es la que no se puede apagar. Exacto. El sentimiento es una llama ardiente Es siempre, un ¿cierto? amor que se desborda tanto que si uno no aprende a controlar ese desbordamiento, se va a ir del todo muy rápidamente y se puede perder así, muy fácilmente. Entonces, en el primer amor, yo recuerdo eso, el anhelar estar en la iglesia 24/7, el anhelar estar escuchando, aprendiendo de la palabra, conociendo más de Dios, conociendo más de lo sobrenatural de Dios, porque Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, uno es fascinado con todo ese mundo de que qué Dios es sobrenatural y Él hace milagros y prodigios y Él tiene dones y yo quiero esos dones y Él da ministerios y yo quiero esos ministerios. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los ministerios? Yo quería estar en todas las vigilias, en todas las madrugadas, me mantenía haciendo ayuno, vivía como un palito de flaca de estar haciendo ayuno. Entre esos ayunos yo creo que hubo muchos que hice mal, pero era como ese anhelo por estar metida en esa parte espiritual y era así, era hermoso. Yo puedo decir que uno de mis mejores años fue ese año del enamoramiento, No, cuando lo y conocí personalmente. uno de los puntos principales Ujú. para, digamos, reavivar ese primer amor es recordar. Es. Recordar lo que la palabra uno escucha también que dice las sendas antiguas, ¿cierto? Ajá. Y ese primer amor, recordarlo, saber cómo hacía las cosas uno antes, cómo de pronto te levantabas a las madrugadas, Ay, orabas, sí. ¿cierto? Nos Ahora, como le digo, ahora uno levantamos. entiende varias cosas, ¿cierto? Ajá. Y sabe, pero el recordar esos Ujú. momentos tan especiales
son los que pueden ayudarnos también a decir, no, yo quiero regresar otra vez ahí, a ese Exactamente. momento en el que la pasaba también. Exacto. Y es como les decía ahorita, se puede perder muy fácilmente se puede perder. Entonces, miremos si en este momento podemos decir, estamos en ese amor, estamos en ese primer amor, estamos volviendo al primer amor o definitivamente lo hemos perdido. Yo traje algunas evidencias que nos puede mostrar si nosotros hemos perdido el primer amor. Por aquí las traje, las tengo en el celular. Entonces Anote, usted va anote. a anotar, va a chulear, va a darle Ok. ok. Y vamos a ver un poquito acerca de algunas señales, de algunas evidencias que nos dicen, bueno, en este momento siento que, aunque no me haya dado cuenta, he perdido ese primer amor. Bueno, suéltala. Bueno, una de ellas, puedes pasar horas o días sin pensar en él. Cierto. No tienes un fuerte deseo de pasar tiempo a solas con Dios, te da ya pereza orar o ya es de esas oraciones que hacemos rápido o hacemos sí, como lo que salga de la boca como por inercia, pero ya, o ni siquiera queremos orar, ni siquiera lo hacemos. Ya no sientes esa hambre insaciable por leer la palabra, por aprender de ella. El pasar tiempo en oración se ha vuelto una carga en tu vida. Tu adoración se ha vuelto formal, seca y sin vida. Vamos, o muchas veces vamos a la iglesia y la alabanza ni la sentimos, aplaudimos porque los demás aplauden, cantamos porque ya no la sabemos de memoria, pero quizás no lo estamos sintiendo. Es que yo creo que ahí, perdón que te Sí, interrumpa, pero no vayas a olvidar ahí donde vas. ok. Por ejemplo, cuando uno va a la iglesia, Ujú. ¿cierto? Que canta, yo creo que lo más importante es disfrutar. O Sí. sea, la parte importante es poderlo disfrutar. Yo a Ujú. veces, uno a veces no aplaude, la verdad. Confieso. Sí, me confieso, me sincero acá. Yo a veces no aplaudo, ¿cierto? Y más que a veces me duele esta mano, ya estamos viejos. Ya estamos. Pero yo creo que la parte importante es disfrutar. Sí. La alabanza es disfrutar, ¿cierto? El momento del canto en la iglesia, yo creo que es disfrutar, disfrutar ese momento, cantar, saber que lo estamos haciendo por él, sin importar quién es el que está ahí adelante. Obviamente, pues la idea no es que se suba alguien allá, pues que no sepa cantar, Ajá. ¿cierto? Pero disfrutar el momento es parte importante de la alabanza en la iglesia, ¿cierto? Exacto. Y de esa parte del Y enamoramiento. cuando se pierde el primer amor, yo creo que uno también se empieza a fijar en cosas como tan, Mínimas, sí, que no tienen detalles que como no tan tienen sentido, que importancia. no tienen Ajá. tanto sentido. Entonces, ahí es bueno que también pensemos eso. Exacto. Está muy bueno eso que dijiste de que disfrutar, esa es parte del enamoramiento. Cuando uno pierde el primer amor, deja de No disfrutar. disfrutar. Nada, Ujú. ni la alabanza, ni la oración, ni pensar en Dios, ni soñar con su obra. Bueno, cuando tienes poco apetito por la comida espiritual, ya no quieres más saber más de cosas espirituales, sino que ya quisieras como vivir otras cosas en lo cotidiano, nos enfocamos o queremos vivir más nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras pasiones y ya buscas de Dios, las pasiones de Dios, los sueños de Dios ya dejaron de ser importantes, ¿cierto? No sé si recuerdas, yo me acuerdo que cuando estábamos iniciando, que estábamos en el grupo, en los grupos pues de oración que se hacían con jóvenes, ¿cierto? Siempre compartíamos acerca de las misiones. Sí. ¿A dónde querías ir tú? Ay, no, yo quería ir que a Australia, este muchacho quería ir que a A Cuba, Cuba. y entonces hizo un bolso de Cuba, tenía hasta la bandera de Cuba pegada en la pieza, porque él soñaba hacer las misiones en Cuba, si uno se apasiona locamente, uno hace locuras. Pues no es que no sueña ahora con hacer las misiones, sino que creo que en el momento, Sí, pues fue muy extraño porque en el ajá, momento sí hubo esa pasión sí, sí. por estar allí. Ya después el sueño fue madurando y pues logramos estar en varias partes del país predicando,
compartiendo, también nos dimos cuenta de que a veces no es necesario salir de la nación de uno para hacer las misiones, ¿cierto? Dios mismo nos fue como enseñando, listo, listo, ustedes quieren hacer muchas cosas, quieren ir a hacer muchas cosas, pero a ver, yo los voy enfocando como en la voluntad que yo tengo para cada uno de ustedes. Todos tenemos un propósito diferente. ¿Y por qué hablamos esto en el momento pues de hablar de la relación con Dios? Porque es que es muy importante también aprender a amar lo que Él ama, ¿cierto? Ujú. Y lo que Él más ama son las almas, Sí, son las almas y los perdidos son mucho más, ¿sí o no? exacto. En la historia de la oveja perdida dice que cuando encontró la oveja perdida era el momento que más hizo fiesta, ¿sí o no? Sí. Eh, y aunque es una explicación también para aquellos que se alejan y vuelven, Ujú. también me doy cuenta de que Dios se alegra cuando un perdido llega a Él. Y El- una persona que estaba perdida encuentra el camino, porque Jesús es el camino, ¿sí o sí. no? Él hace fiesta y Ujú. se alegra en su corazón. Y si aprendemos a amar lo que Él ama, yo creo que nos va a ayudar también mucho a regresar y tiene que ver mucho con el servicio, Ujú. ¿cierto? Tiene que ver mucho con el servicio, con ese deseo. Y las misiones no es ir a otro país solamente, las misiones están al frente de tu casa, Exacto. ¿cierto? ¿La misión cuál es? Hacer Ir la a voluntad de ser, ser a discípulo. ser discípulos, ¿cierto? Exacto. Ir a ser discípulos. Esa es la misión. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mire, estamos viendo dos cosas. Estamos viendo cómo podemos perder el primer amor o las evidencias de si hemos perdido el primer amor y cómo también podemos regresar a él. Entonces, tú lo decías ahorita, una es empezar a recordar. Porque el primer amor nunca se va a olvidar, usted nunca se va a olvidar de su primer amor. Aún su primer amor de infancia, usted nunca se va a olvidar de esa primera personita a la que usted dijo, ay, me gusta, no, usted nunca se va a olvidar. Y igualmente en la vida espiritual, usted nunca se va a olvidar de cómo usted ama a Dios, de cómo usted sirve a Dios y de qué Él hizo por su vida. Entonces, estamos evidenciando lo que nos aleja de Él y vamos a ir poco a poco también revelando cómo podemos regresar a ese primer amor. Bueno, ya para ir terminando es, anhelas más la compañía humana que tu relación personal con Cristo. Y inviertes más esfuerzo y tiempo en tu aspecto físico para agradar a otras personas que en la belleza espiritual para agradar a Cristo. Exacto. Entonces, eh, yo creo que esos puntos son importantes Ujú. para evaluarnos, ¿cierto? Sí, Ilumina siempre ha sido una evaluación, ¿cierto? Siempre es como interiorizar y mirar entonces qué es lo que está pasando en nuestro interior, en nuestra sí. mente, ¿sí o no? Hemos tenido la oportunidad en este podcast de eso, de descubrir un poco más de lo que estamos viviendo día a día con nuestra área espiritual. Otra, digamos, otro de los asesinos del primer amor es la rutina. Ay, sí, el acostumbrarnos, Mm, Y, familiarizarnos con y las cargas, los problemas, la dificultad, ¿sí o no? también. Y ahí hay, digamos que es la segunda parte Ujú. de entender cómo volver a ese primer amor o cómo volver a reavivar. Y es Sí. preocuparnos menos por esas cargas que nosotros tenemos. Aprender a confiar. La palabra de Dios nos habla de confiar. Y esos días he estado leyendo todo el libro de Romanos y me he dado cuenta que habla mucho de eso. Pablo cuando les estaba predicando a ellos, les estaba enviando la carta, hablaba mucho acerca de confíen en Dios. O sea, Jesús hizo tantas cosas por ustedes y todo lo que va a hacer, va a seguir haciendo es a través de que ustedes confíen en Él. Si ustedes confían en Él, Él va a hacer. Entonces, para volver al primer amor necesitamos recordar y de nuevo comenzar a confiar en Dios. Entonces, esos problemas y las dificultades ayudan mucho a que de pronto Ujú. nos desanimemos y perdamos el enfoque que es Jesús, Sí, ¿cierto? Esas dificultades, esos momentos difíciles, dejamos que tomen tanto poder que hacemos que pierda Jesús
el primer primer lugar. lugar, que pierda esa fuerza que debería tener en nuestro corazón. Entonces, lo que estabas diciendo ahorita acerca de, no, de esas dificultades, de los problemas, ¿nos pueden alejar de Jesús? Claro que sí, muchas veces nos desanimamos y eso nos hace perder la fe. Pero ya dejando a un lado, listo, ya identificamos si sí hemos perdido el primer amor o no, ¿cómo podemos volver a Él? ¿Cómo más, aparte de lo que hemos hablado, podemos volver a Él? Creo que la primera de todas, pues yo creo que una relación Ujú. sin intimidad, pues no va a haber una relación, ¿sí o Volver, no? sí. Entonces, hay que volver a buscar, ¿cierto? Hay que volver a una búsqueda, pero tiene que ser una búsqueda intensa. Y una búsqueda intensa no es, de pronto seguir un tipo de rito o un paso a paso, porque yo no creo en los paso a paso, Sí. ¿cierto? Con Dios no es así. Dios no Dios tiene no un es paso a tan paso. estructurado como muchos Eso. piensan. Dios es tan flexible, pues Sí. flexible en el sentido de que eh, no hay un antídoto o Sí. no hay un tip especial que si lo Ujú. haces, no. Cada persona es tan diferente. Multiforme gracia. Cada persona es tan diferente que Ujú. Dios utiliza muchas situaciones para poder volver a esa persona a Él, ¿cierto? Sí. Entonces, pues no podemos decir que hay un paso a paso porque pues, realmente no lo hay Ajá. o no lo hemos encontrado. O Sí, sea, es así. realmente no lo hemos encontrado, pero creo que esto es vital, ¿cierto? Es como la comida diaria del espíritu y es relacionarnos con él y hay muchas maneras de relacionarnos con él, sí, ahí podemos leer la palabra, ¿sí o no? Ujú. Cada día tener un tiempo de oración y por lo menos llevarlo en nuestra mente, porque es fácil, las dificultades nos dejan olvidar muy fácil de la presencia de él constante en nuestra vida. ¿Sabes qué me ayudó mucho y que es algo que yo quiero contarles a ustedes? Y es acerca de eso, de la oración. No va a ser fácil, al principio no es fácil porque es claro, es volver a una rutina, volver a acostumbrarte, volver a crear ese amor, aunque no haya esa pasión. Entonces no es tan fácil hacer algo si todavía no tienes esa pasión de hacerlo, pero es necesario que nosotros menguemos nuestra carne, que nosotros le digamos a nuestra carne, no, ya tú no tienes el primer lugar, lo tiene Jesús y Él es el que tiene que obrar en nuestra vida. ¿Cómo yo volví a buscar, digámoslo, a retomar mi tiempo y mi vida de oración? Cuando estaba en la situación de decir, no, ya no puedo sola, o sea, todo lo que estoy haciendo está mal, o sea, me estoy sintiendo mal. Estar lejos de Dios me está haciendo sentir mal. Entonces necesito volver a Dios, no sé cómo empezar, no sé cómo voy a llegar a Él, simplemente voy a sacar un espacio y voy a tratar con mis palabras de expresarle lo que siento. Y entonces descubrí algo que personalmente yo no tenía como muy presente. Y es que nosotros estamos acostumbrados a una oración que nos enseñan en la iglesia, ¿cierto? Que se debe orar así, que así. Y uno escucha orar a otras personas de la iglesia y uno escucha es la intercesión, ¿cierto? Esa parte de la intercesión, del clamor, del lenguaje más eclesiástico, más, más espiritual. Pero yo un día simplemente decidí sentarme, me acuerdo, en el comedor de la casa, y me senté ahí en la madrugada, mi esposo y mi hijo estaban durmiendo, y simplemente me puse a llorar y a decirle, Señor, te necesito, y no sabía qué más decirle, simplemente te necesito. Al otro día volví, hice lo mismo, aunque me costó mucho volverme a despertar temprano, pero lo hice. Y dije, Señor, aquí estoy. Y ya me empezaron a fluir las palabras y ya empecé fue a charlar con él y yo, ay, Señor, mira, no me siento así, me está pasando esto, perdóname porque me he alejado. Y empecé a pedirle perdón por lo que me estaba pasando. O sea, fue una charla como si estuviera así hablando con ustedes, es como estar hablando contigo. Y fue tan especial ese día, sí, contigo. Y ese día me sentí tan renovada que empezó como esa necesidad de mi vida de decir, bueno, es que Dios no me necesita, pues si yo no oro, la que estoy perdiendo soy yo, Dios no me necesita, yo lo necesito a Él, entonces Mm. por eso yo tengo que tomar el primer paso de volver. Y sobre todo, podemos tomar esto como un cuarto punto y es el compromiso, ¿cierto? Sí. Entonces, primero, recordar esos Ujú. momentos, ¿cierto? Segundo, mm,
dejar de lado esas Ujú. situaciones que sabemos que nos alejan de Él, ¿sí o no? Sí, Tercero, restablecer una relación, sí, ¿cierto? Restablecer empezar a actuar. buscarlo Ujú. nuevamente, ¿cierto? Sí, Ahora somos nosotros los que debemos ir a buscar porque Él ya vino a por nosotros, o sea, sí, Él ya vino a la cruz y el camino está abierto para cualquiera que lo quiera recorrer, ajá, ¿cierto? Y cuarto, sería entonces mantenernos, ¿cierto? Me gusta ujú, mucho, hay una palabra que a mí me gusta mucho en mi relación con Dios que he aprendido y es permanecer. sí. Y este Me versículo, acuerdo la canción de Marcos Brunet. ¿cuál? Ah, no, de Ezequiel Álamo. ¿Cuál? La de permanecer en el lugar donde me enamoré. Es muy bonita. Ujú. Sí, es muy Y bonita. tiene mucho que ver, se lo recomiendo. Ezequiel Álamo, Permanecer se llama la canción. Tiene que ver totalmente con Con la lo que parte estamos del hablando. primer amor, ajá. Pues se me vino. Y recuerdo mucho también ese versículo donde dice que somos árboles Ujú. plantados a orillas de un río, ¿cierto? Sí, Eh, y yo creo que esa parte es importante de permanecer porque nuestras raíces deben siempre tocar el río de Dios, sí. ¿cierto? Nuestras raíces siempre tienen que estar tocando su río porque esas raíces se van a fortalecer solamente nutriéndonos del agua viva que Sí. fluye de él, Ujú. ¿cierto? Y si nuestro árbol, si queremos que nuestro árbol permanezca de pie, va a ser necesario que nuestras raíces estén profundas. Y permanecer tiene que ver mucho también con eh, eh, estar siempre ahí. O sea, estar siempre en la búsqueda. Estar siempre enfocados y no perder nuestro norte. Sí. Ujú. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, Permanecer. permanecer. Estar firmes, saber que si ya comenzamos un camino no nos podemos quitar de él, porque es como les decía ahora, es muy fácil. Tenemos un enemigo que es espiritual, que nuestra lucha en esta tierra no es contra sangre ni carne, y nos lo dice en Efesios, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha siempre va a ser espiritual, porque Y en esa lucha hay que perseverar. hay que perseverar. Entonces, si no permanecemos, y eso lo dice la palabra, dice que estar firme, ¿cierto? Que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros no resistimos, si nosotros no estamos firmes, el enemigo, ese enemigo que está en lo espiritual, va a seguir derribándonos, va a seguir apartándonos de ¿No? Dios. Y hay que estar conscientes de que la tentación siempre va a llegar. Siempre. La debilidad. El desánimo siempre va a estar buscando el huequito para entrar. Y desanimarnos no está mal. Está bien estar mal, ¿sí Está o bien no? estar mal. Está bien estar mal. A veces a uno le pregunta, Sí. por eso al principio también comenzamos preguntando, hey, ¿cómo estás? Ujú. ¿Por qué? Porque a veces eh, no siempre estamos Sí, no tan estamos súper bien, súper bien, exacto. Y aunque bendecidos y en victoria. No, no siempre prosperados, estamos. pues, No, bendecidos. eso, y prosperados, pues. Sí, hay. No, no, no. Estamos, sí, hay momentos donde, bueno, no está mal estar mal, pero está mal quedarnos ahí, estancados en eso en lo que nos está causando mal. Listo, está bien sentirnos a veces desanimados, frustrados, cansados, pero otra cosa es ya quedarnos ahí y permitirle al enemigo a que termine con nuestra vida y a que termine con nuestra relación con Dios. Otra cosa es saber que estamos mal, ir a la fuente, como le decías ahorita, ir a beber de ese río, ir a recobrar esos ánimos en Dios, porque en ningún otro lo vamos a conseguir. Y ya así para terminar, ¿Sabías que? sabías que, sabías que la búsqueda de Dios cuando Jesús se sentó en el pozo y habló con la samaritana, eh, tenía que ver con, o sea, la búsqueda de Dios tiene que ver con el agua, Mm. o sea, con el agua. Y Jesús, después de que pidió agua, le decía, bueno, si tú supieras a quién le estás dando de beber, tú me pedirías a mí que te dé de beber y jamás volverías a tener sed, Sí, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con estar ahí, ¿cierto? Vuelvo y lo digo, con permanecer y sobre todo con
perseverar, ¿cierto? Perseverar, estar siempre ahí, porque la búsqueda de Él está en los lugares de reposo, en los lugares de reposo, y me parece muy bonito porque es en ese momento, en ese lugar de reposo donde se saca agua, donde Dios habla acerca de que buscarlo a Él y la adoración de Él no tiene que ver con un lugar, sino que es en todas partes. La Exacto. relación es en todas Todas partes. partes. ¿Sí o no? Es en todas partes. La hora es y la hora viene donde ni siquiera en este monte o en X lugar se va a adorar, sino Ujú. que En todo lugar en se va todo a poder lugar. hacer. ¿Sí o no? En todo lugar. Entonces su relación tiene que ver con reposar, pero no en un lugar específico, Ujú. físico, Sí. sino reposar mi espíritu en Él. Ujú. Ahí tiene que ver dónde está la relación. Exacto. Permanecer. Me encanta esa Permanece. palabra. Hermoso. Bueno, entonces queremos hacerle esa invitación, como la carta a Éfeso, vuelve al primer amor. Volvamos al primer amor. Cuando dice volver es porque sí es posible, hay una posibilidad. No es como que ya nos alejamos de nuestra vida espiritual, no es igual, entonces ya nos quedamos ahí. No, hay una posibilidad de volver. Y sigue estos pequeños consejos que los hemos aplicado a nuestra vida, que nos han dado fruto a nuestra vida, que nos han permitido volver a establecer una relación muy bonita con Dios, a volverlo a sentir quizás no como antes, sino mucho mejor que antes. Entonces, permite que esa relación con Dios madure, así como madura Exacto. una relación de noviazgo, ya en Ay, el qué bello. matrimonio ya no es ese amor eros y pasional, sino que ya es un amor profundo, un amor que aprende a valorar aún las imperfecciones, un amor que permanece por encima de la tristeza, de la dificultad, del dolor. Entonces, ese es el amor que queremos que tú sientas durante toda tu vida y por toda tu eternidad. Así que te invitamos a volver a Dios, a volver a Él. Listo, mi gente, ¿no? Gracias por Sí, estar en este gracias. espacio. Gracias por poder compartir con nosotros estos momentos tan especiales, donde podemos aprender, donde podemos avanzar en nuestra vida espiritual y sobre todo queremos invitarte a que compartas con otras personas este mensaje porque puede edificarlos mucho, ¿cierto? Exacto, no olvides suscribirte aquí en YouTube, no olvides también comentar, darle like, que todo eso nos va a ayudar demasiado y nos va a permitir seguir compartiendo la palabra de Dios. En la descripción también te dejamos nuestras redes sociales por si quieres seguirnos. Y bueno, un abrazo, te No queremos subimos mucho, mucho, no subimos mucho, pero pero lo ahí estamos estamos. haciendo. Y la idea es esa, poder seguir extendiendo el evangelio a través de las redes sociales. Un beso, un abrazo, los Abrazos. queremos mucho, chao.